¿Por qué y para qué Dios salva? Es la pregunta a la que muchos tienen respuestas variadas. Sin embargo, hay una sola respuesta válida en la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios nos habla exactamente las razones por las cuales, por qué Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, salva a las personas. ¿Por qué la necesidad de un Salvador? Y más importante aún, ¿por qué Dios dice que ha salvado a través y solo a través de Jesucristo? Hay infinidad de respuestas, y conforme van pasando los siglos y la revelación de Dios que dio a la humanidad hace muy poco tiempo, relativamente poco, estamos hablando de unos 5,000 años más o menos, desde que se le reveló a Abraham, cuando empieza con Abraham, que era del mismo tiempo y lugar cercano a Job, que fue el primer libro, y había revelación de Dios que se fue pasando de los descendientes de Adán, se fue pasando la revelación de Dios hasta una tercera, cuarta generación de Adán ya se empezó a adorar a Dios, dice Génesis. Posteriormente a esto comienza el asunto de la espera y la multiplicación de lo que fue la descendencia de Abraham. Ya conocemos la historia de se van a vivir con José, uno de los descendientes de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, que hoy entendemos que son los descendientes de Jacob, la etnia, no país nada más, sino etnia, de los descendientes físicos de Abraham. Entonces vemos que se empieza a revelar, y hasta Moisés es que se revela ya a Dios completamente a la humanidad a través de Moisés, con los primeros libros que hablan desde la creación, explicando la creación y todo ya el proceso que siguió. Por y para qué Dios salva, hay muchas interpretaciones que son completamente equivocadas y que son muy del interior del hombre, que lamentablemente no sabe o no acepta el hecho de que en primer lugar es Dios creador, es Dios sustentador y es Dios juez también. Con estas interpretaciones, se han escuchado muchas cosas, como que es que Dios no quiere estar solo en la eternidad, como si Dios tuviera necesidad de compañía, porque Dios es bueno, que lo es, Dios es bueno, pero va mucho más allá de bueno, porque no le es suficiente saber que Dios es bueno y que por eso va a salvar. Aquí vemos cuando le pregunta un joven no sé de qué edad, pero un adolescente no lo era, un joven que era bastante rico, sabemos la historia, le dice: maestro bueno, y le dice: ¿y por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, que es Dios? Y ahí le cambió este joven, ¿no? A lo de bueno, no quiso discutir de teología con Cristo mismo, Dios encarnado, y pues evidentemente pasó a otro tema. Sí, es porque Dios es bueno, que Dios salva, pero no es la razón. Te invito a que te quedes al final. Sé que ahora los videos que se ven duran 3-4 minutos, pues te invito a que te quedes hasta el final, para que tengas la doctrina adecuada y no te dejes engañar que Dios es alguien que está buscando compañía para la eternidad, porque creó espíritus infinitamente mejores que nosotros, que son los ángeles, como para que lo alaben y lo acompañen toda la eternidad. Dios creó a alguien a su imagen y semejanza. Dios creó a la imagen y a la semejanza de Él mismo, por amor a Él mismo, y no en el amor egoísta del humano caído, ¿sí? Y tampoco lo hace como fue con el caso de Israel, y sigue siendo el caso de Israel del que hoy conocemos. Y te voy a leer Ezequiel 36, 22, 23,
y es muy revelador porque no solamente es este pasaje, hay cientos, bueno, no, casi de pasajes que Dios declara a Israel lo siguiente de diferentes formas. Cuando está por ya Ezequiel es contemporáneo a Jeremías, viene el cautiverio para sacarlos de este cautiverio, y hay una revelación en Ezequiel 36. En Ezequiel 36 habla claramente de lo que va a hacer Dios, que lo hizo al reunirlos nuevamente, sacarlos de cautiverio a juntarlos otra vez como Israel, y que es un doble cumplimiento, que se empezó a gestar esto ya en el siglo pasado, cuando nuevamente se reúnen los judíos que estaban dispersos por todo el mundo después del holocausto, y se empiezan a juntar, y de una manera pues poco común de un país tan pequeño se haya fortalecido tanto en tanto tiempo, ¿sí? Geográficamente el poderío de Israel en todos los aspectos sabemos que es del tamaño de una potencia mundial, ¿sí? Estemos o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste y demás. Dice en Ezequiel 36, 22 y 23, dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos de esas naciones. Y en este mismo pasaje viene: derramaré mi espíritu, bueno, eso dice el cual, pero derramaré mi espíritu es cuando habla de un nuevo pacto y demás también en este pasaje. Y es en lo que me quiero centrar, no tanto en lo del nuevo pacto, que somos la primicia nosotros en ser israelitas. Dice lo más importante es: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Es más, vemos en Éxodo 32 cuando convence, entre comillas, convence Moisés a Israel que no destruya a Israel. En ese momento, cuando no bajaba Moisés del monte Sinaí, no bajaba, y se tardaron y se hicieron lo más blasfemo que podían hacer, porque uno ve que hicieron un becerro y dice, bueno, pues pues les gustaban igual mucho las vacas, ¿no? No, era la representación del dios, de los dioses más paganos, de los paganos, ¿sí? Era la representación de ese dios, cuyo nombre no voy a repetir, y era de lo más pagano, junto con una orgía, que era lo más pagano, de lo más pagano, y a emborracharse, que era de lo más pagano, y hacer muchas cosas. Y Dios, en su ira santa, dice: déjame destruirlos, o sea, hazte un ladito, Moisés, que ahora sí, ¿no? Ahí les voy. Y Moisés le empieza a decir, y al final le dice: bueno, pero ¿qué van a decir entonces que los sacaste de Egipto para destruirlos, ¿no? Y bueno, es el pasaje que ha causado mucha confusión, entre comillas, de que Dios se arrepintió, de que Dios se arrepiente del mal que había pensado. No, esa palabra de que se arrepintió no es con culpa, sino que simplemente detuvo su ira. Pero está cantada la ira de Dios sobre Israel en la gran tribulación, ¿sí? Está escrito. Entonces dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Eso se cumplió muchas veces, y de hecho se sigue cumpliendo, porque aunque ya están reunidos en el lugar, en un pedacito de Israel del que Dios le dio originalmente y que conquistó Josué, en el libro de Josué es una tercera parte lo que tienen legalmente hoy este estado de Israel. Duélale a quien le duele, es un estado.
sí tienen esa parte más lo que no se ha recuperado, que Dios mismo lo va a recuperar. ¿Ok? Cristo mismo cuando en su segunda venida lo va a recuperar. ¿Y de qué manera? Como ya hemos hablado en el gran y terrible y temido día del Señor. Bueno, pues entonces vemos que se profanó entre las naciones el santificar el nombre del Señor, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. ¿Por qué? Porque cuando estaban cautivos ni siquiera tuvieron la grande capacidad del muy amado profeta Daniel, sino que se contaminaron. Y les dijo Dios, esténse ahí, multiplíquense nuevamente, como en Egipto, multiplíquense, guarden, oigan a los profetas, guárdense, no se mezclen y multiplíquense otra vez. Total que viene esta historia, te invito a que leas estas partes del Antiguo Testamento sin la visión pobre, triste y lamentable de una visión judaizante, de sacar doctrina neotestamentaria del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ustedes la profanaron en medio de cuando estaban en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor cuando sea santificado delante de sus ojos de todos ellos, de que Dios es Dios de Israel, ¿sí? Y que por eso está este asunto en donde está el Nuevo Testamento, cuando ya vimos que somos parte del nuevo pacto. Entonces vemos que Dios ha asociado su propio nombre de tal manera que su pueblo, para evitar que la destrucción manchara su nombre, ¿sí? Entonces Él va a librar al pueblo para una sencilla razón, para su gloria, para la gloria de Dios. Estamos hablando ahorita de Israel, ¿ok? Y pues finalmente este Dios Salvador ha borrado nuestras transgresiones, pero también es por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo. Primera de Juan 2:12, pero la veremos más adelante. Pero antes quiero ya pasar a nosotros para quitarnos la absurda idea de que Dios nos quiere, Dios nos está buscando, Dios nos ama así. Pero no aceptar, sino creer en la salvación porque Dios me ama, está muy bien al principio, pero no te puedes quedar ahí. Ni tampoco te puedes quedar que Dios tiene la ilusión en su corazón de que algún día lo ames como adolescente con un ídolo de música. Dios no es una adolescente enamorada de una estrella maravillosa que eres tú, ni nada. Ni Cristo murió por amor por nosotros, sí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo estuvo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y creer también es hacer. ¿Hacer qué? El permitir dar fruto del Espíritu Santo en ti. Es muy fácil. La verdad es de que es una teología muy sencilla. Es muy profunda, pero es muy sencilla de entender. Lo que es difícil es de aceptarla. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y deis mucho fruto. ¿Cómo se glorifica a Dios en la vida de alguien? Dando fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y todos los frutos del Espíritu Santo a través de nosotros, a través de la primera puerta muy estrecha, que se llama: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es el que quiera ser mi discípulo, congréguese las veces que más que pueda en la congregación que más le acomode, diga que es cristiano, cante alabanzas, dé la lana que pueda, oiga el buen consejo para que le ayude a vivir mejor,
Y entonces ya se puede decir que es eso de discípulo es muy religioso, que es cristiano, ¿no? La puerta de entrada es estrecha, como ya hemos predicado, ¿sí? Y la primera y la más difícil, y la que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja, que hemos explicado que es las puertas pequeñas para guardarse de las tormentas de arena. Eran las puertas pequeñas, tenían que entrar casi, o si no a gatas, sí, agachándose, para poderlas cubrir por el tema de los animales, por el tema de los robos, por el tema de las tormentas de arena. Entonces era más fácil pasar un camello por ahí, que era imposible, y esa puerta estrecha se llama negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, no amar las cosas del mundo, ni lo que hay en el mundo, ni seguir los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida, ni todas estas cosas. Es simple, es fácil de entender, fácil de creer, pero aquí viene el asunto, para que podamos entender las razones por y para qué Dios salva. ¿Y por qué todo esto? No hay testimonio de que el principal compromiso de Dios con su gloria en la salvación que declare otra cosa que no sea esto, que sea para su gloria. Vamos a ver entonces, todo esto viene en este compendio de teología maravilloso de Efesios 1, en donde, ahorita lo vamos a leer, pero lo vamos a explicar en términos de segmentos, y ahorita lo vamos a leer. Efesios 1, bueno, primero, al exaltar el divino don y dador de Dios de toda bendición espiritual, pues Pablo declara todos estos aspectos de que es la salvación del hombre, la elección por parte del Padre, la redención realizada por el Hijo y el misterio del sello del Espíritu Santo en nosotros. Todo esto lo vamos a ver en Efesios 1. Si quieres acompañarme, dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, la bendición fue en el cielo. Para que esta bendición espiritual la recibamos en el cielo, y para que la única bendición espiritual que tengamos en esta tierra sea el sello del Espíritu Santo en nosotros, haciendo que el que se une al Señor es uno con Él, de acuerdo con la misma palabra de Dios. Entonces, la bendición es, por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, y no dice que nos bendijo con toda bendición material y emocional y familiar aquí en la tierra. No dice eso. Dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y viene lo segundo: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y aquí viene un por qué y para qué, pero no es el principal. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué no es el principal? ¿Por qué y para qué? Bueno, la razón es muy simple. Porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Por eso es el tema de los escogidos. Porque aunque se pretenda actuar como escogido por tratar de tener el beneficio de no irse al infierno, ¿sí? Y pretender en un momento dado decir, a ver, dame las garantías con que no me voy al infierno.
Dame las garantías, un sello certificado. Ya al rato alguien se va a poner a vender sellos certificados de Pastor Don Grande, que diga, yo te certifico que vas a estar incluido en el arrebatamiento. Y acá está el sello de mi congregación y de mi ministerio poderoso profético. No, espérate tantito, no he visto nada, pero pues desde hace muchos años se inventó esto con las bendiciones papales, que se garantizaba la salvación. No sé si la sigan vendiendo o no. Las indulgencias famosas, que se le ocurrió hace 1500 años, hace 1000 años a la Iglesia Católica, pues la Iglesia de la Odisea, al ratito por una lana muy grande, indulgencia de que vas a estar apartado para el arrebatamiento, indulgencia de que vas a estar apartado del infierno, nada más acá está el certificado. Y lo cuelgas, no en el refri, porque es medio naco eso de pegar versículos en el refri, no, ponlo en un cuadro grande, marco de oro, para que cuando lleguen los ángeles en el arrebatamiento lo vean, porque es oro, y entonces ya te lleven. Ok, dice que nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. No puedo omitir la palabra que nos escogió, es decir, ser escogidos es porque hay no escogidos. ¿Sí? Ante el dilema teológico de que si Cristo murió por el mundo, ¿por qué no dice que murió por el mundo y que pasó, así como pasó la muerte a todos, y estoy estudiando a fondo Romanos 5, y lo seguiré estudiando, yo creo que por todavía mucho tiempo, porque hay mucho de ahí, es que si la muerte de uno, si la desobediencia de uno, que fue Adán, pasó a todos, ¿por qué no, como dice Romanos 5, la bendición de uno, que fue Cristo, en representación de toda la humanidad, pasó a todos, pues entonces todos somos salvos, ¿no? Pues sí, lo que pasa, ¿sí?, es que sí se acepta de que en Cristo pasó a todos, pero no se acepta que la maldición y la muerte espiritual pasó a todos desde Adán, porque incluso hasta se cuestiona la existencia de Adán físicamente como una persona. Se cuestiona la creación, se cuestiona Adán, se cuestiona ahí por qué si yo no pequé fue Adán, yo qué culpa tengo. Se cuestiona de que si todos nacemos buenos, pero la vida nos va haciendo malos. Se cuestiona de que el hombre no nace malo, se cuestiona la depravación total del hombre, se cuestiona que el espíritu está muerto, separado de Dios desde el momento en que es concebido ese feto y demás, pero cuando sale del vientre de su madre, ¿sí?, en ese momento sale con el espíritu separado de Dios. Es decir, muertos significa muerte espiritual, separado de Dios, y va a ser un bebé hermoso, como seguramente yo lo fui, y demás, o tú lo fuiste, muerto. El chiste es que necesitamos Salvador en este país, en esta cultura, en el oriente, en el occidente y en todos los lados del mundo. ¿Ok? Entonces se debe de aceptar también de que nacemos separados de Dios y por eso necesitamos nacer de nuevo, y los que nacen de nuevo son simplemente los escogidos por Dios. ¿Ok? Bueno. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, solamente a través del ministerio, persona, obra, muerte y resurrección de Jesucristo, Señor nuestro, no de otro, no de nuestras obras. Dios no depende de que si creemos en Él o no. Dios es Dios de todos. Dios es Dios de los ateos, ¿sí? O sea, Dios no depende del hombre o de lo que el hombre crea de Él o lo que deje de creer de Él. Dios no es del tamaño de la mente del hombre. Dios no es del tamaño del corazón del hombre.
ni del más cristiano de todos, ¿sí? Dios, o el más malo de todos, Dios no era del tamaño de la mente de Pablo, aunque recibió todo esto, ni de Juan ni ninguno de los apóstoles. Dice que en amor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser adoptados, hijos suyos. ¿Y por qué adoptados? ¿Por qué no hijos naturales? ¿Por qué? Porque esos hijos naturales son de la etnia y de la descendencia del antiguo pacto, pero en Cristo tuvimos que ser adoptados espiritualmente, ¿sí? Es decir, la adquisición legal como un hijo adoptado en la carne, en el espíritu, al haber sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, pues por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que siquiera hubiera mundo, Dios, si eres escogido, te escogió Dios sin considerar ninguna obra tuya. Cristo murió por nuestros pecados, del cual somos culpables, ¿sí? Y cuando pecamos nosotros, es que nos tenemos que arrepentir, pero al haber nacido de nuevo, recurrimos a 1 de Juan 2, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo. Pero eso es solo para los escogidos, ¿eh? No es para todo aquel que se diga o se haga llamar cristiano. Es solo para los escogidos. Está escrito, o sea, por eso, si esta predicación tiene pocas vistas, no sería raro, pero tú disfrútala, gózate en tu Dios, que por el puro afecto de su voluntad es que eres escogida, escogido de Dios. Y aquí viene el otro y la respuesta principal. ¿Por qué y para qué Dios salva? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos salva. Para la alabanza de la gloria de su gracia, no de su ley, no de su evangelio, no de la Torá, no de lo que es, para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables a Él en el amado, que es Jesucristo. No hay salvación fuera de Cristo, y no hay salvación que se pueda asumir más allá, o que se pueda llevar en un camino diferente que no sea la gracia bendita de Cristo, ¿sí? Dice que la razón es bien simple: para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso Dios salva. ¿Y salva a quién? A los escogidos. ¿Para hacer qué? Para alabar su gracia permanentemente. Para alabar la gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre. Tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados y la redención. Y si Dios me presta vida y no es el arrebatamiento, dentro de 8 días, y te espero a esta hora en este muro de YouTube y luego de Facebook y luego en YouTube, voy a decir: ¿entiendes la redención? O sea, ¿realmente entiendes qué es la redención? Bueno, dice: por quien tenemos redención por su sangre. Y me voy a enfocar dentro de 8 días, si Dios me presta vida, en esa
¿Qué significa redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí hay un error de interpretación muy común y que yo pues así lo entendía porque así me la vendieron, pero pues por eso hay que estudiar, ¿sí? En donde dice que nos hizo, que esto lo hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero es la inteligencia, la sabiduría e inteligencia espiritual de Dios, porque nos dio al Espíritu Santo, que es mucho más que en toda sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros, no en nosotros, ¿sí? Para que tampoco nos pongamos muy acá de que tenemos mucha sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente. O sea que no, por el hecho de llamarte cristiano ya tenemos sabiduría e inteligencia espiritual. Es evidente que no. Dice que nos dio a conocer entonces el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es este misterio de su voluntad? Que iba a haber iglesia, que el Redentor, que el Salvador de Israel iba a ser rechazado, que iba a entrar en una pausa Israel para dar, como se predicaba hace 8 días, se predicó el tiempo para que se diera el tiempo de los gentiles para ser incluidos en el nuevo pacto nosotros, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser injertados en el nuevo pacto que es de Dios con Israel, en ese nuevo pacto que está por cumplirse ya, pero que nosotros somos primicias por ese misterio escondido que es la iglesia, como dice en Efesios también, que nos hizo entender el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. De esto de reunir todas las cosas en Cristo se está refiriendo a ese Israel de Ezequiel, como a todos los gentiles, es decir, los no israelitas, hacer de él un solo pueblo, y que no contara ni la circuncisión ni la incircuncisión, no de la carne en los hombres, porque si no estarían fuera las mujeres, aunque algunos malvados piensan que están fuera de esto las mujeres, y obviamente no, sino la del corazón, ok, y que hizo de los dos un solo pueblo, y ese es el gran misterio de su voluntad, que se había propuesto en ser el mismo de reunir las cosas en Cristo. En la dispensación, y también se habló de la palabra dispensación hace 8 días, del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? El de los gentiles. Y luego viene el tiempo de Israel, y luego viene el tiempo del milenio. ¿Sí? Esos son los 3 tiempos. ¿Ok? El tiempo de los gentiles, el tiempo de Israel, que incluye la gran tribulación, y todo lo que viene en Apocalipsis, el anticristo al infierno, etcétera, etcétera. En este canal de YouTube puedes encontrar todas estas predicaciones de escatología, ¿sí? Y son los 3 tiempos. Entonces ahora estamos en la dispensación del tiempo de la gracia de los gentiles, y luego viene el tiempo del milenio, de 1000 años de gobierno de Jesucristo sobre la tierra en Israel, en donde las naciones irán, las que queden, por supuesto, después de la tribulación. Yo creo que va a desaparecer el continente americano. Quienes me conocen desde hace años saben que lo he dicho. Mi parecer es que todo ese continente se va a hundir, ¿sí? De acuerdo, incluso pues, geográficamente está cantada, ¿no?
esto por el cinturón de fuego que dicen y demás. Bueno, es otra historia. Dice, todas las cosas en Cristo, el cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, ya te acabo de decir los tiempos que están en la tierra. ¿Cuáles son los tiempos que están en los cielos? Los tiempos que están en los cielos se cumplió el primero, si entra, que es Cristo Jesús resucitado, habiendo sido acepta su sangre como pago por la redención, de la redención ganada en Cristo por su sangre, y el Padre le dijo, una vez resucitado, nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Primer tiempo celestial. Segundo tiempo celestial es, ahora ve por tu novia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y después del cuerpo de Cristo vienen las bodas del Cordero, y el tercer tiempo viene el día de la ira de Jehová, el día del Señor. Esos son los tiempos celestiales. Hay un cuarto tiempo que yo no lo considero tanto tiempo, sino la culminación de todas las cosas, la Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, etc. Así como las que están en los cielos, el cumplimiento de los tiempos, así como las cosas por estar reunidas en Cristo, que están en los cielos, como las que están en la tierra. ¿Sí? Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ya se habló de esto, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y viene algo maravilloso. A fin de que, nuevamente, ¿para qué? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, los que esperábamos en Cristo, se refiere en primer lugar a los hebreos salvos por Jesucristo, como Pablo. En segundo lugar se refiere, después de ahí, a todos, tanto hebreos como ya gentiles, es decir, no judíos, que estamos esperando en Cristo. ¿Sí? Estamos esperando a Cristo, el arrebatamiento, antes de la tribulación, no en medio, no al final, antes de la tribulación es el arrebatamiento, ¿sí? Y estamos esperando a que si llegamos a morir físicamente antes del arrebatamiento, seamos resucitados en primer lugar, nosotros los que dormíamos en Cristo. Lo que va a pasar primero es que los que estén vivos, cuando sea el arrebatamiento, que yo creo que seré parte de esto, por cómo están los tiempos, yo creo que, dice Pablo, y los que quedemos, yo sigo en la misma postura de Pablo, y de los que quedemos vivos, porque Pablo esperaba quedar vivo, si Pablo esperaba quedar vivo, ¿por qué yo no? Tenemos los mismos privilegios, el apóstol Pablo y yo, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, recibiendo la sangre de Jesucristo, teniendo el sello del Espíritu Santo, tengo el derecho de, al haberme negado a mí mismo, a tomar mi cruz y a seguirle, y seguir predicando y seguir enseñando a quien el Señor ponga y quiera y desee, ¿sí? En esta iglesia virtual bendita que se llama Renuevo de Amistad. Tengo los mismos derechos, es decir, y a los que quedemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, glorificados, y nos encontraremos con el Señor en las nubes, con una larga lista de hermanos que hoy duermen, hermanos muy queridos de nosotros, que hoy duermen, entre ellos mis papás. Me llena de emoción esto, mi amada esposa, mis dos hijos, etcétera. ¿Ok? Bueno, mis papás no están vivos todavía, ellos ya sufrieron lo que viene siendo la muerte física, pero resucitados primero. Bueno, entonces en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos en Cristo.
¿Te acuerdas que te había dicho del sello del Espíritu? Bueno, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, eso es muy importante. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esta que te estoy leyendo. La palabra de verdad no es otra que no sea esta. No es palabra de verdad las interpretaciones que cualquier persona haga de lo que cree que dice. Es que yo creo que la palabra dice que, como tantas blasfemias que hoy hay, que Dios es un perro sabueso que está buscándote cómo salvarte, que Dios quiere estar contigo. Dios odia el pecado. Sí, no el pecador, pero y va a seguir pecador si no es escogido, aunque se congregue donde se congregue. Ahora hasta balazos hay en la congregación más bonita del mundo. Entonces dice, ¿en qué iba? En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en primer lugar. Y fíjate cómo en segundo lugar dice, oíste la palabra de verdad, pero no es suficiente. No es suficiente con oír nada más. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y creer es hacer que, dejar que fluya el Espíritu Santo en su fruto, al negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Y te voy a resolver un misterio, antes de continuar, un misterio teológico brutalmente escondido. Y si te quedaste hasta aquí, bien por ti. No hay fruto del Espíritu Santo si no te has negado a ti mismo, has tomado tu cruz y le has seguido como discípulo. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, dice, en primer lugar, habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Lo segundo, habiendo creído en él, ¿sí? Segundo, perdón. Y tercero, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Un carro? No. ¿Cuál era la promesa? ¿Una buena vida? No. ¿Mucha salud? No. ¿Que tu hijo drogadito adolescente fuera salvo, santo y sin mancha? No. La promesa era el Espíritu Santo. Y no necesitas ninguna maratónica de sacadera de dinero para que el Señor cumpla sus promesas. Solamente era una, y ya la cumplió. Darle el Espíritu, derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Ojo, sí, sobre toda carne de los israelitas en primer lugar, cuando sea la tribulación. Entonces nosotros, ¿qué? Somos primicia de ese nuevo pacto, como Romanos 8, 9 y 10. Si tienes alguna duda siquiera, pero léelo bien, Romanos 8, 9 y 10, y lo estudiamos. Romanos 8, 9 y 10, ¿sí? Que nosotros derramó el Espíritu Santo sobre nosotros, pero aparte, tú puedes derramar el Espíritu Santo, pero se puede desbordar. Dice que nos dio el Espíritu Santo, pero nos selló con el Espíritu Santo, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso significa un espíritu es con Él. Ante todo, ¿cómo se llama esta imaginación así fantástica? Misticismo de que somos un espíritu con Él. Es bien simple, somos un espíritu con Él porque nos selló con el Espíritu. Y eso de que nos selló no se está refiriendo a como en una carta, el sello de una carta, no, se está refiriendo a literalmente a un sello del que no se puede abrir algo sellado. Necesitas, como las latas, necesitas un abrelatas, están que selladas, están cerradas con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sabes para qué?
3 veces lo dice, y hasta 4 más adelante, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. ¿De dónde nos sacó Dios? Para alabanza de su gloria. Pues primero hay que empezar por ahí, ¿no? También. ¿Para qué salva a Dios? Para alabanza de su gloria. Pues para qué, pues si es para eso, pues está bien, pero pues yo qué, ¿no? Alguien dijo, ¿y yo qué tengo que ver con esto? No, pues es tu papá, carnal, no, es otra historia. Bueno, ¿para qué? ¿Dónde estábamos? Le damos página, vuelta a la hoja en Efesios 2. Y Él os dio vida juntamente a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. En el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es un sello característico de alguien que está muerto en sus pecados? Que sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice, hijos de desobediencia, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y sabes para qué? Para mostrar en los siglos venideros, y hay otro para qué, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en resumen, es esto. ¿Por qué y para qué Dios salva? Dios salva a sus escogidos por y para la alabanza de su gracia, en esta tierra y en la siguiente vida. Es bien simple, es bien sencillo. Por favor, abre tu corazón a este grande Salvador nuestro y Señor nuestro. Y lo único que tienes que hacer, que te toca a ti y a mí, es negarnos a nosotros mismos diciendo, yo quiero hacer de mi vida lo que exactamente Dios quiere, me niego a mí mismo a lo que yo quiero, pienso, deseo que deba de ser, tomo mi cruz, la que me haya puesto el Señor, sin renegar de Él, porque todos andamos cargando una cruz. Toma tu cruz, la que Dios te haya puesto, y sígueme obedeciendo la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado, empiece a dar fruto. Pero para esto ya debe de haber un corazón contrito y humilde, reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad permanente de esta palabra día tras día, de este amor día tras día y de esta conciencia plena de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco mucho el tiempo. Antes de que te desconectes, te pido que escuches esto, inscríbete al canal. Sí, se necesitan los likes según el canal, lo cual está bien. Hazlo, inscríbete al canal, dale like a esto, compártelo con otros, pero ahora acompáñame a darle gracias a Dios por todas las personas que ofrendan y diezman para que nosotros podamos seguir
predicando. Y hablo de mi esposa y de mí, podamos seguir predicando porque el Señor nos puso así. Fue decisión del Señor desde antes de la fundación del mundo que el Señor nos pusiera a esta edad a depender solamente de Él. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que ofrendan y diezman para este ministerio, Señor. Señor, sabemos que el que siembra, cosecha, y ellos están sembrando, Señor, conforme a sus fuerzas, según la sinceridad de su corazón. Están ofrendando y diezmando, Señor, conforme a lo que tú, en tu misericordia, pones en cada conciencia y corazón que lo hagan, Señor. Sé que multiplicarás esto en esta tierra para bendición de ellos en esta tierra, pero sobre todo, que cada peso queda anotado, Señor, en el libro de la vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga y estaremos muy pronto en contacto. Hasta luego.